pero es como la consciencia es como el material del que está hecha la existencia. Pero también hay cancelación y cancelación científica, Muy interesante. según qué temas toque. Pero una nueva ciencia es necesaria, ¿no? La vieja ciencia de si no lo veo en un escáner cerebral no existe es un disparate. Esto es un disparate. La ciencia de la consciencia hoy en día es el viejo oeste. ¿Y si el cerebro no es un productor de consciencia, sino que es un filtro? Bienvenidas mentes brillantes a Conversamente. Soy Laura Ponce y en este episodio les comparto una conversación que seguro no los dejará indiferentes. Nuestro invitado de hoy es Alex Gómez Marín, doctor en física teórica, director del Laboratorio de Comportamiento de los Organismos del Instituto de Neurociencias de Alicante, científico titular del Consejo Superior de Ciencia y director del Paris Center en la Toscana italiana. Es también un ávido lector y una bellísima persona. En este primer encuentro exploraremos qué es la conciencia, en dónde están sus márgenes, qué papel juega el cerebro en la conciencia. ¿Podemos alterar la materia con la mente? Necesitamos una nueva ciencia, la ciencia de lo imposible. Alex es un científico valiente que no se muerde la lengua y nos invita a cuestionarlo casi todo. Eso sí, con máximo rigor y un excelente sentido del humor. Espero que se diviertan tanto como yo en esta conversación, la compartan, la comenten, le den al like y se suscriban al canal. Con ustedes, Alex Gómez Marín. Bienvenidos a Conversamente, tu podcast para explorar el cerebro y la mente. Bienvenido, Alex. Encantada de tenerte aquí. Por fin nos vemos y vamos adelante a hablar de la conciencia. Muchas gracias por invitarme. Encantada de tenerte. Cuéntanos, ¿qué es la conciencia? Empecemos fácil. Sí, empecemos con algo sencillo. Bueno, es un misterio. Es un misterio que algunos científicos estamos tratando de estudiar. Otra cosa es que vamos a poder resolver de este misterio. No es lo mismo un misterio que un enigma. Un enigma es casi como esto, ¿no? Que sabes que tiene solución. Es cuestión de manipular, de algoritmos, de trabajo. La conciencia no, creo yo. Pero, sin embargo, bueno, vale la pena o vale la alegría estudiarla. Porque al final es lo más íntimo, es lo más humano. Luego la gente dice, bueno, define conciencia. Vale. Exacto. Bueno, conciencia es la experiencia subjetiva. Okay. Esa es una primera aproximación. Luego los filósofos tienen sus divisiones y también se tiene que entrar en ello, pero por eso decía, es lo más inmediato. Es el levantarse por la mañana y sabes que estás ahí, ¿no? Luego otra cosa es lo que percibas, si eso que percibes es real o no es real, pero es como la conciencia es como el material del que está hecha la existencia, al menos la existencia humana, ¿no? Que esto suena muy de humanidades, pero por fin las ciencias se han dispuesto a estudiarla científicamente y esto es reciente, en los últimos 30 años, podríamos decir que se le ha dado el visto bueno, ¿no? La ortodoxia le ha dado el visto bueno y bueno, es un momento muy bonito, creo yo, en la historia de la ciencia, que llevamos 400 años con este proyecto que llevamos la ciencia occidental y ahora ya se puede. Se puede estudiar la conciencia, pero ¿desde dónde están estudiando la conciencia? Entiendo que habrá varios acercamientos, ¿no? Porque en la propia definición, como decías ahora, es saber que existo, ¿no? Es una de esas definiciones. Pero ¿desde dónde aborda la ciencia? ¿Desde la experiencia sensorial? Saber que existo, es decir, sé que existo porque tengo calor o frío, o sé que existo porque sé que soy yo, o ¿desde dónde? Claro. Yo te voy a estar dando mi opinión, pero creo que el problema de la consciencia, que es así como nos gusta llamar a lo que estudiamos, el problema, cuando vas a la calle un problema es algo que te da dolor de cabeza. Aquí te da un dolor de cabeza bonito, ¿no? Sí. El problema de la consciencia, como lo veo yo, es que cuando se pusieron los cimientos de eso que llamamos ciencia, que ya hablaremos largo y tendido de qué es eso que llamamos ciencia, porque muchas veces está como puesto en un pedestal, una suerte de ídolo que hay que verle también los claros oscuros y que hay en el backstage, pero los cimientos de la ciencia, que entre otros los puso Galileo, están hechos adrede para estudiar todo menos la consciencia. Es decir, hubo una separación inicial. Entre el mundo material y el mundo de las ideas. Que son los viejos problemas.
cuerpo, alma. Hoy en día alma nos rechina. Bueno, pues cerebro, mente, si prefieres eso, ¿no? Y claro, los padres fundadores de la ciencia, hace 400 años, vieron que, bueno, que igual en el mundo hay dos tipos de cosas. Luego eso es muy criticable también científicamente y filosóficamente, ¿no? Incluso desde tu propia experiencia. Es una filosofía dualista, sí, como la que tenemos en Occidente. Luego hay otras culturas que no tienen esa división tan clara. Claro. O sea, por ejemplo, una de los acercamientos que tenían en las comunidades indígenas cuando llegaron los españoles, había discusiones, según se ha documentado, entre las comunidades indígenas, no tanto de si los españoles tenían alma, sino de si tenían cuerpo. Esta cosa de la separación del caballo y el hombre y la armadura y el hombre. Entonces, en ciertas comunidades esa era la discusión, ¿no? Todo tenía espíritu, ¿no? Si la montaña tiene espíritu y la serpiente tiene espíritu, está claro que cualquier ente que aparezca ante ti va a tener un espíritu. La pregunta era más bien, ¿tiene cuerpo? Qué bueno. ¿O no tiene cuerpo? Una vez que se materializa algo, no se duda la existencia como tal de esa alma o ese espíritu. Sí, es más referido como espíritu que como alma, que luego podríamos entrar a esa diferencia. Creo que volveremos porque se vuelve, y aquí podemos hablar de los ismos ya. Pero eso que me cuentas tú suena a animismo. Correcto. La idea de que todo está vivo, todo está lleno de alma, si quieres decir, ¿no? Todo, desde la taza hasta la piedra, el río, los animales, los humanos, el cielo. Claro, eso quedó apartado y lo que se puso en marcha es esta santísima trinidad que llamo yo del materialismo, mecanicismo, reduccionismo, ¿no? Estos tres ismos que casi como una máquina, ¿no?, apisonadora, pues han conseguido hacer muchas cosas en estos 400 años. Hay un colega mío que dice, cuidado con el razonamiento siguiente. La nevera funciona o los puentes no se caen, luego el materialismo es verdad. No. Tecnología, progreso, sí, la ciencia nos ha dado esas cosas cuando se aplican en tecnología, pero otra cosa son los ismos, ¿no? Entonces, cuando empieza la ciencia se decide, y es una decisión que yo considero casi estratégica. No es ni con mala fe, pero es como una empresa, ¿no? Para que esto funcione, vamos a posponer, dejar de lado lo subjetivo, el dolor, los sabores, y vamos a concentrarnos en lo que llamaremos objetivo, lo que se puede medir, el impacto, la velocidad. Y así la física triunfa durante muchos años. Bueno, y los científicos en la época de Galileo no mueren en la Inquisición, ¿no? Creo que eso también tuvo parte ¿no? Bueno, Galileo estuvo los últimos 10 años de su vida en arresto domiciliario. Claro, entonces... Se la jugaban, también se la jugaban. Claro, entonces yo creo que esto de separar, no, miren, no, yo no estoy tocando a Dios, yo no estoy tocando el espíritu, era muy importante, pues simplemente para mantenerse vivo. Sí. Y a partir de Galileo, de todas maneras, muchos años después continuó, es decir... Bueno, hasta hoy. Exacto. Hoy no tienes arresto domiciliario, pero hoy también hay cancelación, y cancelación científica. Muy interesante. Según qué temas toques. Es decir, que hemos ido de que nos cancele la iglesia, que nos cancele la ciencia. Bueno, el dogmatismo o estos otros ismos son de la condición humana. Siempre hay resistencia al cambio, a lo nuevo, ¿no? Sí, eso siempre ha existido. Entonces, bueno, se estudia la física, cómo caen las cosas, la astronomía, cómo se mueven en el cielo, la química también se empieza a armar encima de eso, la biología, que ya es más complicado porque los seres vivos yo creo que tienen algo, sonará animista, pero tienen algo que yo creo que no se puede reducir a mecánica o a materia. Incluso la propia física en el siglo XX se deconstruye a sí misma con la física cuántica. Se dan cuenta, hace 100 años, es casi aniversario hoy, que persiguiendo de qué está hecha la materia, esos ladrillitos se dan cuenta que parece que están hechos también de la mente de quien lo observa, ¿no? O sea que siempre eso que metes bajo la alfombra te vuelve a aparecer. Y finalmente, o al menos hasta hoy, ha vuelto a aparecer con esto que hablábamos de el estudio científico de la consciencia. ¿Y desde dónde se está estudiando? El hábito, para lo que nos han entrenado como científicos,
el yoga de la objetividad, también se le puede llamar así. Me gusta que Sí, digas porque, el yoga de la hombre, objetividad. no, pero que es Muy un yoga, interesante. es una disciplina, o la sadhana, ¿no? Para, si quieres coger terminología de Oriente, Sí, ¿no? sí. Yo hago esta analogía también muchas veces, ¿no? O sea, el científico es una katana afilada, ¿verdad? Durante mucho tiempo, forjada, hay un entrenamiento, ¿no? Tienes que pasar por una serie de pruebas y te van forjando. Entonces es un instrumento, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para conocer la realidad de una determinada manera, que eso es lo que es la ciencia, ¿no? Una aproximación, un procedimiento, un método, una aproximación para conocer lo real. Esa katana se puede utilizar ¿desde dónde? Bueno, puedes utilizarla para cortar cabezas, pero también la puedes utilizar con cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? El vicio, el deje, la inercia es estudiar la consciencia desde lo objetivo, que es lo que los científicos sabemos hacer muy bien y nuestros papás y nuestros abuelos han hecho. Claro. Medirla, tratar de medirla con escáneres cerebrales, con señales o correlaciones fisiológicas. Pero y por no ahí estás hay que midiendo ir. la experiencia. Claro. O sea, ¿cómo mides la experiencia? No, por ahí hay que ir. Es un camino que hay que seguir, el camino de los abuelos. Pero el camino nuevo que se ofrece y que también es viejo, porque está todo ya dicho. Sí, esta es otra. No hay mucha novedad. Lo que pasa es que se viste con otra ropa, ¿no? Okay. Es el camino de la fenomenología. Los fenomenólogos, los filósofos fenomenólogos de verdad, que además tiene que ver también mucho con la mística, si quieres, o bueno, porque es un ejercicio de desde dentro tratar de delinear la estructura de tu experiencia, ¿no? No sería un cómo me siento, no es eso, pero los fenomenólogos sí que han tratado de ir a la propia estructura de su propia experiencia. Entonces está el abordaje desde fuera, máquinas, medidas, y desde dentro, cómo podemos acceder a nuestra propia conciencia, porque si te he dicho que es lo más íntimo, lo más cercano, pues lo tenemos al alcance. Lo que pasa es que eso también es un yoga, no es fácil tampoco ponerse a ser fenomenólogo, no es cualquier cosa. Y estos dos caminos casi que pues se van enhebrando así, como una doble hélice, y la medida como los conjugas, ¿no? Quién domina, quién estira, es también un balance delicado. Yo creo que hay que aprovecharlos los dos. Pero una nueva ciencia es necesaria, ¿no? La vieja ciencia de si no lo veo en un escáner cerebral no existe es un disparate. Esto es un disparate. No, partiendo de la base que el que lo está no midiendo tiene la experiencia de ser consciente, ¿no? Sí. Entonces... sí, aquí hay mucha serpiente que se muerde o se pisa su propia cola, ¿no? Porque... Es que no es más bien un ejercicio dialéctico. No sé, a mí me resulta... Siempre hay esta pregunta, ¿no? ¿Es el materialismo el que afecta las circunstancias o es el pensamiento el que afecta la materia, ¿no? Pues es que una cosa hace la otra, ¿no? Desde mi punto de vista es una conversación. ¿Qué empezó antes? La materia, pues es como la pregunta del huevo y la gallina. O sea, ¿qué más da ya en este punto? En este punto no importa qué empezó antes, es una conversación, ¿no? Entre la afectación hacia afuera, la afectación hacia adentro, qué es, qué no es. Entonces, en ese sentido, claro, pero me resulta súper complicado entender cómo desde el método científico, porque entiendo que si se está haciendo ciencia, sí tenemos que ceñirnos, ¿no? Al método científico y a una teoría, ¿no? O a una serie de hipótesis, tenemos que ceñirnos a eso. ¿Cómo mides con pruebas, verificas, además, y replicas? Sí. Algo tan subjetivo como es. Sonrío porque hay mucha tela que cortar aquí. Incluso si no habláramos de conciencia, si habláramos de cómo se estudia el movimiento de un objeto. O el pensamiento, la mera idea de que existe el pensamiento. Es decir, tú y yo asumimos que existe el pensamiento, pero la ciencia no ha conseguido comprobar que existe el pensamiento como tal, ¿o sí? Es que yo aquí soy un poco picajoso cuando dices la ciencia. Espera. Okay. Vamos a poner el pause. ¿Qué ciencia? La ciencia no es una grande y libre. Cierto. Este es otro de mis mantras, un poco para provocar, pero lo digo también con amor, ¿no? La ciencia. ¿Qué es eso de la ciencia? Suena como cuando dicen... Imagínate que yo dijera, la religión... Bueno, ¿qué religión? ¿De qué estamos hablando? Y dentro de la religión, ¿qué abordaje? La ciencia son muchas. Porque vamos a empezar por ahí. Como tenemos tiempo, lo podemos ir poco a poco, supongo. Pero el científico, el físico de fluidos, comparte cosas con el físico de partículas, con el cosmólogo, ¿verdad? Con el termodinámico, pero otras no.
tiene sus ecuaciones, tiene su comunidad, tiene su manera de abordar el problema. Unos pueden observar, pero no pueden manipular. Otros pueden manipular, pero lo que están observando igual es menos intuitivo, ¿no? Otros son mucho más teóricos. Eso solo los físicos. Luego los biólogos, por ejemplo. Y a mí me pasó, ¿no? Yo transicioné de las aguas de la física a la biología. Y es realmente como desembarcar en una isla exótica, ¿no? Tú llegas allí y... Hagamos un breve paréntesis para que me cuentes ese tránsito. ¿Vale? ¿Cómo fue ese tránsito de la física a la neurobiología o de la física a la biología? Porque tú eres físico, o sea, de estudios, ¿no? Eres físico. ¿Por qué estás estudiando la conciencia? ¿Por qué entraste al cerebro? ¿Cómo llegaste a los seres vivos? La respuesta rápida es por casualidad realmente. Podría decir, no, cuando tenía 6 años, me encantaba. No, podría darle un poco de drama, ¿no? Yo me veía una mariposa y me preguntaba su cerebro. No. Yo estudié física porque me apasionaba, porque tuve un gran profesor de instituto y... ¿Cómo hacen los profesores, no? O sea, ¿cómo te marcan ahí? Sí. No sé si vivirá, el otro día lo pensaba, no sé si vivirá Josema. Si me escuchas, gracias. Sí, será pues ya Josema, viejito. Te estamos buscando. Sí, aparece. Josema. Me encantaba la física, se me daba bien. A veces está bien que se te dé bien algo que además te gusta. Porque si no te gusta y se te da bien, tienes un problema quizá, porque acabas haciendo lo que no quieres. Pero me gustaba, se me daba bien, estudié y yo volvía de la carrera, cuando estudiaba la carrera, volvía a casa y les daba la brasa a mis padres y a mi hermano, ¿no? Porque era como que me estaban transmitiendo los secretos del universo. Claro, es que fascinante. Claro. Oye, hemos aprendido esto y tal, y ¿no? Qué pesado y qué apasionante, ¿no? Yo contaba, ¿no? Claro, es que tiene que ser maravilloso. Sí, además te lo crees. Además el físico, lo digo por experiencia, es un tipo arrogante. Porque se cree que... Sí, puede ser. Sí me lo puedo imaginar. Cuando tú hablas de una teoría del todo, que para mí es una estupidez. Ya, yo ahí tengo una serie una teoría de del todo menos, pero menos de todo lo demás. Que todo lo demás que importa, ¿no? El por qué hoy estás deprimido, el si te han dejado, el si has tenido un gran día, qué tal tus hijos, cómo están tus padres. Tu vida entera, teoría del todo, menos todo eso, ¿no? Pero esas teorías del todo son muy seductoras, porque es verdad, ¿no? Que wow, podemos entender el comportamiento, y luego hablaremos de las Cs, comportamiento, cognición, consciencia, que esa ha sido mi progresión, pero podemos entender el comportamiento de la materia y el espacio y el tiempo, ¿no? Luego necesitas de metafísica, no solo física, ¿no? Pero bueno, yo empiezo allí, estoy encantado y yo pensaba que me iba a quedar toda la vida estudiando eso, además con papel y lápiz y pizarra, el mundo de las ecuaciones, el mundo de la abstracción, que es un refugio maravilloso, ¿no? Porque ahí, bueno, es como una realidad virtual, tiene sus reglas y tú estás ahí muy, muy cómodo. Ahora, sin saber muy bien cómo, acabo en un laboratorio de neurobiología, buscando trabajo. Ok. La cuestión era personal. Exacto. No, era personal. Yo me podía ir al extranjero, que es lo que tienes que hacer en tu carrera científica, carrera de correr. Mira, ahora no te voy a hacer otro paréntesis, pero a mí me porque encantan si los paréntesis. no empezamos a hacer paréntesis y luego cerramos. Pero me tengo que apuntar que me tienes que contar un poco más de eso. ¿De qué? De esa parte, de eso de tener que irse. Tener que irse para progresar en la carrera. Tenemos que luego continuar con eso. Pero no te fuiste. No me fui. Me quedé a esperar a mi pareja que acabara sus estudios y entonces busqué trabajo. En contra de todos los consejos. Esta es otra. Te tienes que ir, porque claro. Bueno, ya me iré. Y bueno, no me fui geográficamente, pero sí que me fui. El viaje fue temática y como te decía antes, cambié de clan. Que hablábamos de las ciencias, ¿no? Ahí estábamos. La ciencia, ¿no? De hecho, ¿cómo puedo estudiar la ciencia y la conciencia? Digo, vamos a hablar de la ciencia, que son muchas, ¿no? Yo ahí de repente desembarco en el mundo de los laboratorios de neurobiología, ¿no? Y no es solo que el físico tenga un abordaje, no, incluso las preguntas, y me sigue pasando hoy en día, y llevo ya años en estas aguas, las preguntas que a mí me interesan, igual a colegas míos biólogos, como periodistas, imagínate, ellos no le harían esa pregunta a la naturaleza, le harían otra. O sea, claro, por eso está interesante eso de que haya interdisciplinaridad perdón, en las ciencias, ¿no? O sea, en cualquier objeto de estudio. Si es de verdad, sí. Si es de postureo, no. Yo también he pasado... Yo también y esta palabra no la voy a utilizar, pero se puede entender. Yo también me he disfrazado para ser muy interdisciplinario. Al final, como digo yo, lo que quieren es un técnico de lujo. Quieren un técnico de lux. Quieren a un tío que sepa que está bien.
pero la interdisciplinaridad, si es de verdad, entonces sí que es muy bonita. Es ese pluralismo casi como un ecosistema, ¿no? Claro, Realmente para saber que eso, lo que tú mencionabas, qué preguntas se hace una persona Claro, que viene de qué background claro. y también qué posibles hipótesis puede plantear Pero eso es alguien. disruptor, porque imagínate que llegas a una cultura, ¿no? Desembarcas en una isla y no solo que tengas que seguir sus ritos y sus costumbres y utilizar sus herramientas y hablar su idioma, su lenguaje, que esta es otra, ¿no? Cuando un biólogo dice un modelo, no es lo mismo que cuando un físico dice un modelo. O cuando alguien dice un modelo, ¿no? de pasarela. Dices modelo, estás hablando de cosas distintas. Cuando un biólogo o un psicólogo, que les quiero mucho, dicen una teoría, no tiene mucho que ver con una teoría que entendemos en la física, por ejemplo, ¿no? Incluso esas palabras, hay mucho Hay que lost in aprender translation. un lenguaje otra vez. Sí, hay mucho, nos perdemos mucho en la traducción durante mucho tiempo. Pero es que además, como te digo, al llegar a esa isla o a ese nuevo territorio, tú ponte a cuestionar sus dogmas de fe, sus costumbres. No, es que aquí se come con las manos, ¿no? Ostras, pero yo utilizo tenedor. Ah, pues aquí no. Anda, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, bueno, eso ya te da una idea de que las ciencias son muchas y las preguntas son muchas. Entonces, ¿cómo se estudia cualquier objeto de estudio? Pero en el caso, cuando el objeto de estudio es el sujeto, o es la subjetividad, mejor dicho, aún se complica todo mucho más. La ciencia de la consciencia hoy en día es el viejo oeste. O sea, me encanta la metáfora. sí, es un poco de confusión, caos. Otra manera de contarlo, digo, está en la adolescencia. Hay unos con piercings, unos que son de estos, otros que son otros, O sea, se pelean. están las tribus, ¿no? Hay muchas tribus, hay mucha... Está por madurar. Es ese momento lindo, un poco de conflicto, está por madurar. Y habrá que esperar, pero ya están pasando cosas. Ya hemos salido del huevo. Eso es muy importante. ¿Y en qué o sea, si nos pudieras dar así como una visión general de desde qué perspectiva se está estudiando la conciencia? Vale. Ahora, o sea, lo que más... claro, a mí te puedo contar, como digo yo, y perdóname, yo ya sabes que utilizo muchas imágenes visuales, ¿no? No, fabuloso. Semáforo verde, semáforo ámbar, semáforo rojo. Es decir, te puedo contar un poco lo mainstream, lo que se lleva, lo que suena en los meetings, lo que escucharás en los medios de comunicación más generalistas, ¿no? La ortodoxia, lo que domina, la financiación, lo que se lleva, la moda, ¿no? Pues me interesa, qué es Pero lo a que mí se me interesa lleva, pero más también qué es las lo que nuevas se está... tendencias o el underground, que es a lo que me dedico yo. O sea, Claro. yo no solo trato de estudiar la consciencia, sino lo que yo llamo los márgenes de la consciencia. Los márgenes, y volveremos seguro, y si no volveré yo, porque están marginados, por eso es semáforo rojo, y porque son frontera, yo creo frontera de verdad. O sea, la ciencia de la conciencia es frontera, pero dentro de la frontera hay otra frontera. Sí, entonces la frontera con semáforo verdes, eso ya se puede, pues es el abordaje que haría un neurocientífico al uso, que tiene sentido. Es, bueno, sabemos, y aquí podemos empezar a hablar de el cerebro. Claro. Sabemos que el cerebro tiene un papel, como digo yo, si esto fuera una obra de teatro, papel principal. Luego veremos si gana el Oscar, pero tiene un papel principal. Sí, de acuerdo. No es un papel secundario, obviamente, pero bueno, luego hay otros órganos, como el intestino, ¿no? Los pulmones, el corazón, que habría que ver también qué papeles tienen, ¿no? No, claro. A veces el principal secundario te resuelve la película, ¿no? Vale, no hay duda, insisto, que el cerebro tiene un rol principal. Otra cuestión es si el cerebro, como digo yo, como la lámpara de Aladino, como lo frotas, ¿no? Y aparece la consciencia, ¿no? Que es el truco de magia de los materialistas, ¿no? Que como han estudiado la materia, no se han enterado, mis amigos, los materialistas, que yo les llamo cariñosamente los materialistas. Me encanta. Pues son muy listos, ¿no? Eso te lo he oído Pero decir me meto y con me ellos encanta. con amor. Ay, Alex, no te pases. ¿Cómo que no te pases? Que llevan dándonos caña a los que no pensamos como ellos mucho tiempo. Pues una collejita cariñosa, ¿no? A mis amigos materialistas que me están viendo. Esos que dicen, y ahí me sale la arrogancia del físico. Esos que dicen, no, pues ya lo sabemos, que todo el universo, todo es materia, ¿no? Y digo, pues yo soy físico y no sabemos lo que es la materia. ¿Tú lo sabes? A ver, cuéntame qué es la materia. Porque lo pone aquí en tu tarjetita, ¿no? Materialisto de primera. No sabes lo que es la materia. Bueno, tampoco saben o sabemos, yo diría que no es lo que sucede, pero ellos dirían, no sabemos aún cómo es posible o cómo sucede eso de que el cerebro cree la consciencia, la produzca. Digo, espera, que igual el problema es tu pregunta. Igual es que no es que cómo lo haces, que igual es que el cerebro no la produce. Claro, porque eso entonces implicaría que solo
tienen conciencia aquellos seres vivos que tienen cerebro, ¿no? O sea, lo digo porque en la naturaleza hay por lo menos ciertos organismos que desde luego no parecen no tener conciencia y no necesariamente tienen cerebro. O sea, conciencia entendida como la conciencia de existir y de existir, ¿no? La conciencia de existir como... o bueno, también podría ser un programa genético, biológico, que se ejecuta simplemente ante ciertas circunstancias. Pero esto de que las plantas liberan químicos, por ejemplo, en los bosques para protegerse a sí mismo cuando hay un incendio, es decir, o los hongos cuando tienen que entrar como en fase de ya no crezcas más y cuando no... sí parece una percepción, desde luego, del mundo exterior y de las consecuencias de ese cambio en el mundo exterior para la especie o para el sistema o para como lo quieras llamar. Si hablamos de la conciencia en el sentido menos evolucionado, ¿no? No ya la conciencia de, además, sé que existo en un universo sí, en no donde... reflexiva. Exacto, no. Exactamente. Si hablamos de una mera conciencia, entonces... Sí. Ahí es donde le veo un poco, depende de qué es la conciencia, o sea, depende de la primera definición que hagas. Bueno, y mira, Laura, porque aquí vamos dando bandazos, porque los animistas que decías tú al principio, ¿no? Sí. Para ellos todo está vivo, de alguna manera, ¿no? Y Claro. solemos pensar en ellos, nosotros, los blanquitos occidentales científicos, como primitivos. Pues yo creo que estamos volviendo a esa noción. ¿Por qué? Porque se pasa de que todo tenga alma, de que todo esté vivo, de que todo tenga mente, ¿no? Y dirán, Alex, defíneme mente. No. Si no lo entiendes, se puede, pero ahora no lo vamos a hacer. Se pasa de eso a nada excepto el ser humano. Exacto, Y luego, los dos polos. Y luego se va relajando por necesidad o ese biombo se va empujando. Y dice, bueno, el ser humano y quizá también nuestros primos, los primates, ¿no? Y luego se va pero bajando. en el mundo de la ciencia se sigue cuestionando que los animales evolucionados con un cerebro desarrollado, porque si partimos de la base de que están estudiando a partir de que el cerebro está produciendo o creando o fabricando la conciencia, ¿no? De alguna manera, todo animal con cerebro medianamente evolucionado tendría que tenerla, ¿no? Para eso necesitas teorías y para eso necesitas también... Hay distintas opiniones y está bien. Lo que te quiero decir es que la tendencia es que ese umbral de a partir de aquí sí y por debajo no ha ido bajando. Porque primero solo éramos los humanos. De hecho, bueno, en muchas aproximaciones, incluso podríamos decir racistas, colonialistas, según qué humanos. Sí, no, por supuesto. Pero luego se dice, no, los primates también, y por eso vamos a dejar de investigarlos en el laboratorio. Eso es difícil de decir, pero vale, la ética aquí, ¿no? Pero ahora ya hay declaraciones, incluso que se hacen así, salen en los medios, en Oxford y otros sitios, donde se dice, no, y ahora creemos que también los mamíferos en general. Y ahora bajamos, ¿no? Y los peces. Y entonces, claro, ¿hasta dónde vamos a ir bajando, ¿no? O sea, que hay este movimiento también de eso que se separó, ¿no? Por un lado, materia. ¿Qué es la materia? Es precisamente lo que no tiene mente, ¿no? Y mente, por otro lado, bueno, es casi como la mantequilla se va extendiendo sobre el pan. Estamos volviendo a darnos cuenta de que, ojo, y eso solo estamos hablando del reino animal, pero hay otros reinos, se les llama así, ¿no? El reino vegetal. Tengo colegas que estudian, por lo menos, cognición, no sé si conciencia, en plantas, ¿no? Y ahí también tienen unas guerras terribles. Qué interesante eso. La visión es que las plantas son atrezzo, ¿no? Claro, pero me parece tan interesante porque, fíjate, para mí sería muchísimo menos sorprendente que las plantas tuvieran conciencia a que tengan cognición. O sea, la cognición es algo que sí me plantearía que solo teniendo un cerebro, ¿entiendes? Igual yo ahí estoy siendo muy materialista en la manera ortodoxa. Sin embargo, la conciencia es experiencia sensible, ¿no? Sí. Entonces, desde mi perspectiva, es como experiencia sensible. Entonces, ¿qué tanto necesitas la cognición para tener experiencia sensible? Pues yo no creo que mucha, porque lo vemos incluso con seres humanos que tienen una cognición limitada. Sí, es verdad. ¿No? Sí. Y sin embargo, su experiencia sensible, si no es igual, es hasta más.
amplia Sí. y fuerte y variada que la que nosotros tenemos. Entonces, qué interesante que se esté estudiando también en las plantas la cognición. Ahí sí es como un Y en mundo hongos que también. Y en otro reino, que se habla aún menos, ¿no? El de los hongos, ¿no? que a los pobres siempre los meten en la de las plantas. Porque... Sí. Y luego la interacción entre los tres reinos, ¿no? Porque yo sin café no soy nada. ¿No? Sí, y, eso es muy y las yógico plantas muy... sagradas también podríamos hablar en las Sí, según qué sí. culturas, que además son Sí. portales de Sí. conciencia, o sea que también está esa ecología entre los reinos, ¿no? O sea, hasta qué puntos vivimos en simbiosis también con un montón de microorganismos, eso se sabe, ¿no? Es decir, eso de que yo soy yo solo, no. Necesito del otro humano, pero necesito también de los otros reinos, ¿no? La vida, que al final es hablar de la vida. Bueno, pues es verdad que en todo eso ya se puede ir hablando. Hay científicos también reputados, ¿no? Que quiero decir que pasarían por los portales de la ortodoxia, que también argumentan que hasta incluso en las bacterias se puede hablar de un rudimento de mente, ¿no? Un rudimento de mente. O sea que hasta ahí. Y bueno, y bajamos más. Bueno, hay filósofos que yo respeto un montón que han hablado precisamente de un panpsiquismo o un pan-experiencialista. Pan significa en todas partes, sí, ¿no? Sí, eso te quería preguntar, porque esa es una de las teorías de la conciencia que ahorita, por lo menos en Internet, en el mundo sajón, porque la verdad no he investigado mucho en el mundo hispanohablante, sí está recorriendo mucho esta teoría de la conciencia. Sí. Sí. Los materialistas están enfadadísimos. Con que hayan tenido tanta popularidad. Hombre, este porque tema. claro, se les acaba el monocultivo. No, es verdad, porque antes, o sea, mira, ¿sabes qué? Te hacían este truco. Se les acababa el monopolio, Yeah. Porque ¿qué hacía el materialista de toda la vida? Te dice, te voy a dar a escoger entre materialismo o dualismo. Y antes de que escojas te voy a decir que el dualismo es una estupidez. No. Porque claro, esto de las dos sustancias, que luego hay maneras de pensar el dualismo que son más sutiles. Pero vale, en plan, que como así, alma, y crees en... Y encima te meten ahí, claro, eres cristiano, lo mezclan, ¿no? Te dicen, no, esto es lo puritano, esto es lo bueno, ¿no? Claro, pero ahí yo alucino porque esa visión de que la mente o el alma o lo que sea, perdón la interrupción, implica las matemáticas. Entonces, ¿a mí qué me estás diciendo? Que las matemáticas no existen. ¿Las matemáticas? Claro, porque las matemáticas no son materia, no existen, no tal. Y sin embargo... es la razón por la que la ciencia y la tecnología y el materialismo ha tenido el léxico que ha tenido. Vamos a ver, sin matemáticas no hay puentes. Bien. Sí, ¿dónde viven las ecuaciones? ¿Dónde viven las ecuaciones? ¿No? ¿Y claro. en dónde están? ¿Qué espacio ocupen? Sí. Que no, o sea, a mí esa perspectiva ya a ese punto de decir solo el material existe cuando dices, no, a ver... O en qué parte del cerebro están las matemáticas, ¿no? O sea, es como, si es todo cerebro, entonces... Incluso los físicos, que siempre ese es el ejercicio ese de como que tienes un fallo en tu propio pensamiento cuando intentas imaginar qué había antes del llamado Big Bang, ¿no? Yeah. Las leyes de la física, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? Se crearon, entonces la gente se imagina, ahora se lleva mucho esto de, no, es una especie de simulación. Bueno, sí, pero entonces el código, ¿dónde estaba, no? Es verdad, cuando piensas en las matemáticas o en las leyes de la física, hay algo muy misterioso también de cómo eso se encarna, ¿no? Si lo queremos decir así. Pero lo que te quería decir es que, claro, cuando la decisión estaba entre esto o llamarte idiota, pues todo el mundo materialista. Pero ya resulta que no, que ahora hay otros tipos de dualismo. Y ahora hay idealismo. Y ahora hay panpsiquismo. Y ahora hay versiones de panpsiquismo. Entonces, hombre, ahora el mercado... Cuando el mercado tiene más producto, ya tienes que esforzarte más, querido, ¿no? Entonces, eso está viniendo, estos abordajes que pueden sonar como muy pedantes, y esto que me importa, no, son muy importantes, porque la manera que tengo de contarlo para que se entienda por qué creo que es muy importante es que podemos hablar de datos científicos, espero que lo hagamos, ¿no? De experimentos, de evidencias, de recoger evidencias. Y yo eso les llamo fotos, ¿no? Eso son fotos. Y luego, digo, las fotos la mayoría son rectangulares, ¿no? Cuando las imprimes. Pero imagínate que te sale una foto circular o con forma de corazón, ¿en qué marco la pones? Si no te cabe. Entonces, estos ismos son distintos marcos. El materialismo ha sido un marco como el estándar, ¿no? La medida estándar, donde cabían muchas fotos y hemos progresado un montón. Pero hay nuevas fotos que tienen que ver con el estudio de la conciencia, sobre todo con los márgenes de la conciencia, que no caben en esos marcos. Entonces, otra vez, ¿qué opción tenemos? Una es recortar el dato para que nos quepa. Es decir, forzar la interpretación para que vuelva a ser todo, como nos dice el marco materialista. Otra opción es decir, no, tirarlo a la basura. No, esos datos no cuentan, ¿no?
quizá la tercera, la más sana, y creo incluso la más científica, la más honesta, es decir, vamos a ver qué marco necesita esta foto. Porque al final, ¿qué está al servicio de qué? Claro. ¿Tus sesgos, tu visión de cómo tiene que ser el mundo o lo que te está mostrando la naturaleza, ¿no? Y entonces ahí hay esa guerra tan bonita entre fotos y marcos. Ok, y entonces, en el de la ortodoxia. Vale, la ortodoxia. La ortodoxia. Sí, la ortodoxia. ¿Cuáles son las teorías, los experimentos, los estudios que se están haciendo con respecto a la conciencia? Y deja que te diga que a mí me gusta mucho abrir el secretito que tienen las palabras, ¿no? La etimología. Ortodoxia, todas las palabras te dicen un poco la clave de lo que son, ¿no? Y ortodoxia es opinión y orto recto. Como ortopedia, ¿no? Entonces, ortodoxia es la opinión recta. Es decir, lo que se supone que tienes que pensar. Esa es la ortodoxia. Para bien y para mal, ¿no? Es decir, recto. Bien. ¿Qué significa? Que si te desvías, no, recto, ¿no? Exacto. Bueno, la ortodoxia es el cerebro produce la conciencia, no sabemos cómo, no nos hemos dado cuenta, que es un gran misterio, que incluso diría yo que la pregunta está mal formulada. Habría que ver si la produce, ellos dicen que sí. ¿Cómo? Entonces, los abordajes ortodoxos son, bueno, pues la guerra está en otra parte. ¿Será la parte frontal del cerebro? ¿Será esta otra parte? Tendrá que ver... se produce la actividad del cerebro, claro, la actividad de la conciencia. ¿En qué zonas se produce? O tiene que ver con... Se habla mucho de información, claro. ¿Qué características tiene la información en esta zona versus esta otra zona? Hay bucles recurrentes que se propagan por todo el cerebro y entonces cuando pasa eso, insisto, frotas la lámpara y aparece. Entonces, distintas teorías, que hay unas cuantas ahora. Bueno, la teoría de la información integrada, el Global Neuronal Workspace, estas a mí me cuesta traducir, pero... A ver, sí, cuéntame un poquito de esas, a ver. A mí, sinceramente, me aburre hablar de ellas. Pero así, una mini línea como para que nuestros oyentes y yo misma tengamos un marco de referencia para hablar de otras cosas. Claro, la teoría de la información integrada es mi favorita dentro de ellas. Ok. Por muchas cuestiones. Primero porque tiene Primero porque empieza en la fenomenología. De hecho, hablarte de ella como ortodoxia es raro, se ha colado. Esta teoría se ha colado. Okay. La teoría de la información integrada se ha colado, ha sido muy... Digamos, es como si si puedo hacer alusión a... Es como si en los 40 principales un día pones la radio y suena jazz. Ok. Te sorprendes, pero esto no es reggaetón. Yeah, sí, esto no es reggaetón. Sí. Okay. ¿No? Entonces, la peculiaridad de esta teoría, para empezar, es que está construida sobre la fenomenología. Esto es precioso. Okay. Es decir, que la ha construido, que es Giulio Tononi, pero luego otra gente la ha trabajado, ha dicho, espera, antes de empezar a hacer abstracciones o metáforas sobre el cerebro es un gran teatro donde hay información y luego... No, han ido otra vez a la experiencia subjetiva. ¿Qué significa tener una experiencia? ¿Qué estructura tiene algo cuando yo lo veo? Okay. Y entonces han construido a partir de ahí, desde la primera persona. Y entonces la siguiente capa ha sido traducir eso en lo que se llama axiomas, que luego se han traducido casi como unas capas en una cebolla en postulados matemáticos, que luego se pueden desarrollar en aproximaciones computacionales, cómo se calculan esas fórmulas matemáticas que vienen derivadas de casi del núcleo de lo que parece que es tener una experiencia, y finalmente llegan al cerebro. Y dicen, si todo esto se cumple, esperaríamos, por ejemplo, que en estructuras cerebrales que tengan esta manera de estar construidas y que tengan este tipo de funciones, allí sí se dé y allí no. Este es un abordaje. Ok, interesante. Entonces sí podríamos ampliar, digamos, esta amplía a que mamíferos y otro tipo de cerebros en el reino animal las reglas de juego están tener... claras. Ha empezado aquí y luego la deriva a donde llegues ya no vas a ir para atrás. Es decir, si luego eso te dice que, por ejemplo, es importante a nivel social o ético en dos aspectos por lo menos esta teoría. Una es qué hacemos con los bebés que aún no han nacido, ¿no? La cuestión del aborto y tal. En Estados Unidos se discute esto en referencia a teorías de la conciencia. ¿Tiene conciencia o no tiene conciencia un feto? ¿Y cómo sabemos que está su cerebro, no? Otro campo donde tiene una importancia tremenda a nivel social es las máquinas, los algoritmos, la inteligencia artificial. ¿Tiene conciencia o no tiene conciencia? Ay, sí. Esa es una discusión fascinante que, por otra parte, como que no quiero que tengan conciencia. No quiero aceptar yo personalmente que tengan conciencia. Lo que no quiere decir que
que tenga una teoría de que es imposible que la tengan. Desde luego, en donde estamos ahorita, en la creación de inteligencia artificial, no creo. O sea, no por lo menos en la que tenemos acceso el público general. Esto que dices se puede pensar también desde otro ismo, el funcionalismo. Y para ellos no es tan importante lo que las cosas son, sino lo que hacen. Entonces, si algo suena como un pato, se mueve como un pato y tiene la pinta de un pato, es un pato. Y para decirlo un poco más formalmente, la idea es que tienes el original, haces una copia y luego mejoras la copia asintóticamente cada vez más, hasta que hay un momento en el que tú no sabrías distinguir el original de la copia, ¿no? Esto se habla hoy en día incluso con estas redes neuronales, ¿no? Que pueden aprender de datos de todo el mundo y de alguien en particular, ¿no? Podrían aprender tanto de lo que ha escrito, dicho, que al final, si te presentan, por ejemplo, si tienes una conversación con ese algoritmo, pues llegaría un momento en que tú no sabrías distinguir si estás hablando con tu padre de verdad o con lo que el algoritmo ha aprendido de tu padre, ¿no? Entonces, para ellos, para los funcionalistas, al final el problema de la consciencia es una cuestión muy práctica. Si conseguimos hacer una copia lo suficientemente buena, para ellos les vale. Y entonces ellos empiezan a decir que estos algoritmos tienen consciencia, incluso necesitan derechos, que a mí me parece que es un poco una obscenidad, porque cuando incluso en la población humana hay gente que aún no tiene derechos, en los animales hemos hablado hace un momento, ¿no? Si tienen conciencia o no, pues cómo hay que tratarlos, ya empezar a hablar del derecho de los algoritmos, ¿no? Bueno, quizá en un futuro, pero es un poco descarrilar la idea de que al final todo esto es un juego de espejos y si lo haces suficientemente bien, da igual que el cuadro que tengas en tu habitación no sea el original. Es suficientemente bueno, pues para adelante. Pues sobre todo porque vuelvo a lo de la experiencia. Es decir, la experiencia parte de... No es el sentimiento, pero sí, el sentimiento, la sensación. Es decir, plantearse los derechos de los animales como seres sintientes. Uh-huh. Es un planteamiento moral que se hace desde el dolor. También podríamos enfocarlo desde ahí, desde la capacidad del dolor. Entonces, no importa qué tan inteligente es una máquina en el sentido de cognición, ahora volviendo a la cognición, si no es capaz de sentir dolor y los derechos los establecemos por nuestra capacidad o no de sentir sufrimiento, ¿no? De tener algún tipo de sensación relacionada con el sufrimiento, entonces, ¿qué estamos hablando? Que un algoritmo tenga conciencia. La conciencia sería si el algoritmo de pronto es consciente de su existencia y por tanto siente dolor de la situación en la que se encuentra. Claro, pero es una caja negra. Es muy difícil saber lo que hay dentro. Exacto. Entonces, ¿cómo te aproximas si siempre te va a persuadir de que en el fondo sí que estás sintiendo? Pero ahora nos podemos ir a algo muy humano de nuevo. Y es que en el siglo XIX a los bebés se les operaba sin anestesia. Madre mía, no sabía eso. Porque algunos médicos consideraban que los gritos, los movimientos que hacían eran como los de los animales. Es decir, bueno, una suerte de reflejos, pero que no había interioridad todavía, ¿no? O sea, te cuento esto, aparte de porque es un dato que dices, wow. Sí, wow. También te da una idea de que bueno, que la ética o lo que consideramos ético, ¿no? También cambia con el tiempo y también tiene que estar informado por la ciencia, pero sin que la ciencia se convierta en el único árbitro de la verdad en este caso, ¿no? Porque necesitamos a las humanidades. La ciencia está, yo diría, colonizando es una palabra fea, pero está colonizando ámbitos que había dejado casi pues por propina o como miseria, tomar vosotros, ¿no? Pero claro. ahora está todo mucho más mezclado, ¿no? Porque, como te contaba antes, el neurocientífico especialista en computaciones cerebrales también tiene que pensar y decir cosas que tienen que ver con la moral, con el libre albedrío, con la experiencia, con el dolor, con los derechos, los neuroderechos. Por eso te decía que la neurociencia hoy en día está en esta época de adolescencia, ¿no? Donde los límites no están claros, estamos buscando los propios límites. Sí, no vaya a ser que pasemos de la tiranía de la religión a la tiranía de la ciencia a nivel moral. Bueno. ¿No? Que un poco eso es el camino que estamos recorriendo. Bueno, no me tires de la lengua. De eso se trata. Ya, no, gracias. Esperaba esta pregunta. No, porque yo, siendo científico,
te enseño el carnet si quieres, ¿no? Siendo, dice la gente, ¿tiras piedras en tu...? No, no tiro piedras en mi tejado. O digo, mira, si las tiro es para que cuando sople mucho el viento no se vuele el tejado. Quiero decir, también como se ha vendido lo que es la ciencia últimamente, a mí no me gusta. El experto, ¿no? El hombre de bata blanca que viene a decirte lo que es la verdad. Yo, allí donde voy a contar, cuando me piden que hable, hablo desde mi opinión, claro está, pero a mí me llaman como experto y yo les vengo a decir, no hagas mucho caso del experto. Que además tiene que ver con la consciencia. Tú también puedes tener experiencia de las cosas que te dice el experto. Es decir, hay aquí un triángulo de el experimento, la experiencia, el experto, y eso de en nombre de la ciencia, no, por favor, que al final es lo que estás, creo, sugiriendo, ¿no? Que pasamos de un monoteísmo a otro monoteísmo. Peor, porque al menos el otro sabíamos que era una religión, pero cuando la ciencia se transforma en cientifismo, es un arma de destrucción masiva. Claro, porque encima tiene maneras de comprobar lo que están sustentando, ¿no? Bueno, o sea, y hay en este sentido de comprobar. Y una ¿no? inaccesibilidad. Hay una inaccesibilidad porque, más allá de lo que te dice el experto, tú qué sabes, ¿no? ¿Tú qué sabes? ¿Cómo lo vas a comprobar? ¿Cómo vas a comprobar? Te tienes que fiar. Ya. Y esta es otra cosa que a mí me interesa mucho, igual nos vamos, pero hay que conjugar la duda y la creencia. Y esto cuando... No, eso es súper importante. Es que en realidad mi admiración hacia las ciencias proviene precisamente de esta capacidad que tiene de autocorregirse. Sí. Es decir, de la capacidad de error. Y de aceptación del error y de, además, reformulación de toda una realidad a partir del error. Entonces, justamente eso es lo que resulta admirable de la ciencia con respecto a muchas humanidades, con respecto a las religiones, con respecto a otras líneas de pensamiento o de acción o de intervención humana. Es decir, y ya no hablemos de la política, que rara vez se corrige a sí misma. Es decir, que tiene que haber baños de sangre para que se corrija a sí misma. Pero la ciencia, precisamente, ese es uno de sus grandes beneficios de... Sobre el papel. No, es verdad, pero no pasa nada. La ciencia en teoría y la ciencia en la práctica, ¿no? Sí, en la teoría es verdad, es este organismo que se autocorrige, ¿no? Que siempre está buscando sus puntos ciegos, ¿no? Y que los encuentra y los corrige y avanza. Parte de verdad hay en ello. Luego, otra vez, la ciencia está hecha de científicos. Sí, de humanos. Y esto también es muy importante cuando hablábamos al principio de la objetividad. Porque muchas veces yo explico qué es la objetividad. No, yo quiero datos objetivos. La objetividad es un consenso de expertos. La gente dice, bueno, ¿qué quieres decir? ¿Que si nos lo inventamos muchos y estamos de acuerdo? No, no es constructivismo, no es que todo vale, no es que si yo me lo invento. Pero cuando en la ciencia se dice esto es un hecho científico, bueno, ahí no se cuenta todo el backstage, todo lo que hay detrás. Es decir, necesitas un laboratorio, varios laboratorios, todo tipo de técnicos, financiación. Hay influencias también políticas de lo que se financia o no. Y luego hay unos resultados que encima se interpretan. Interpretar es leer más de lo que está sobre el papel. Es leer entre líneas, ¿verdad? Y luego la comunidad científica, la comunidad. Pero hay disidentes, hay gente que no está de acuerdo. Si la mayoría, aunque no es una democracia la ciencia, pero si la mayoría de la comunidad, o al menos los que dominan el cotarro, bueno, coinciden en que eso es así, eso es un hecho científico. Por lo tanto, y me gusta la palabra hecho, está hecho. Está hecho, fabricado. ¿no? Entonces, claro. Bueno, esos hechos se producen a partir de datos, pero no vienen dados de Dios, no es algo que no. Es que el experimento a veces suena como el experimento es algo que te revela la verdad absoluta del universo y tú no la puedes cuestionar. No, hay que seguir cuestionando y de hecho se dice también que ninguna teoría científica es definitiva. Es decir, todos sabemos que cualquier gran idea que tengas, tarde o temprano caerá y eso es un síntoma de salud de esa teoría. Exacto, es que eso es lo que me parece más interesante. Aunque la ciencia progresa, como dicen, de funeral en funeral. Me encanta. Sí, eso dijo Planck, creo que lo dijo Max Planck. ¿Qué significa esto? Pues que sí, se corrige, pero espera que muera yo porque tengo todo mi imperio, porque esta es otra cosa que nos pasa a los científicos. Nos identificamos tanto con nuestro trabajo, de hecho muchas veces no tenemos ni vida personal. Yo tengo, pero se te va la vida personal, y entonces tu ego se identifica con tu trabajo científico, es decir, lo que has ido descubriendo, produciendo, diciendo, y ahora si te desdices de eso es como si te
mueres en vida. O sea, hay algo ahí también muy humano y eso hace que también las teorías se enquisten. Por eso te digo, está la ciencia del escenario y la ciencia del backstage. Yo te las puedo contar las dos. Claro, claro. Qué interesante esto de la identidad. De cómo realmente tu identidad está ligada completamente a esa experimentación y más si llevas años experimentando en una sola área y has creado toda una teoría al respecto. Romper con esa identidad tiene que ser complicado, por eso entiendo lo del funeral. Entiendo perfecto, es terrible. Yo pero digo entiendo más lo del lento. funeral. Yo voy más. Digo, veo tus 5 y subo 5 más. De funeral en funeral o más lento, porque ese Pope ha creado una escuela de pensamiento que casi como un organismo va a propagar sus genes, en ese caso sus memes, ¿no? Su legado, exacto, ¿no? Sus ideas van a seguir circulando, ¿no? Por el torrente sanguíneo de la ciencia, ¿no? Claro. Y esto pone márgenes. Ah, claro. Claro. Y ahí es donde entra tu investigación. Bueno, ahí es donde te pones el cinturón de seguridad y cambiamos de marcha, ¿no? Porque... Exacto. No, es Porque verdad. ahí es donde entran esos márgenes de la conciencia que empezamos a hablar y nos desviamos de paréntesis a paréntesis a paréntesis, de margen en margen en margen. Sí. ¿Qué son los márgenes de la conciencia? El nombre evoca esta idea de territorio. Correcto. Lo he hecho a propósito, ¿no? Antes decía, para recordarlo, ¿no? Márgenes, porque están marginados y porque son frontera. Se dice la ciencia de frontera. Bueno, de frontera. Ahora te haré la metáfora, ¿no? Del científico que cava, ¿no? Toda la vida investigando aquí, ¿no? Muy bien, un hoyo, mucha profundidad. Ha trabajado mucho sobre su metro cuadrado, ¿vale? Cava tanto que cuando miras hacia arriba ya no puedes salir del hoyo. Entonces tú dices, oye, podríamos ir a cavar. Es que me han dicho, ¿no? Utilizando esta metáfora, que sí, que estamos buscando oro y aquí has encontrado unos minerales, no está mal, pero es que me han dicho que ahí detrás de las montañas hay unas tierras donde se ve que hay oro, podríamos ir a cavar allí. Dice, no, es que ya me queda poco, que me quedan un par de metros. Eso lo dicen mucho mis amigos, los materialistas. Dame unos cuantos millones más y un par de décadas que ya acabamos de solventar el problema, ¿no? Eso es el materialismo promisorio que se dice, siempre promete, te hace un cheque. Hoy no se fía, mañana sí. ¿No? Bien, los márgenes es, oye, podríamos ir a buscar, dicen que en el norte, me han dicho que en el este hay unas islas, ¿no? Entonces, algunos pocos se aventuran a explorar esas tierras, otros las quieren explotar, aunque ya no salga nada, y otros van a explorar. Entonces, a mí me interesan muchísimo los exploradores de la consciencia. No solo los investigadores de la consciencia, el cerebro, las teorías, los experimentos de laboratorio, una tarea perceptual en la que al mismo tiempo tienes un registro neuronal. Eso está muy bien. Pero eso es cavar el hoyito, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué hay por ver? Y esto enlaza mucho con lo que hablábamos hace un minutito respecto a las teorías que están ahí no solo que sirven de andamio, las teorías sirven de andamio también y son también gafas para mirar el mundo. Claro. Si no tienes una teoría no puedes. La gente que dice que no tiene teoría, peligro. La tiene y no sabe cuál es. Las teorías sirven, pero hay que desmontarlas. Entonces, este físico Richard Feynman dijo una cosa que a mí me sirve y me gusta mucho también, que es, tenemos que investigar en aquellas áreas donde podamos refutarnos a nosotros mismos lo más rápidamente posible. Refutarnos es demostrarnos que hay algo que no. Y por eso los márgenes. Yo creo que si vamos a buscar allí, habrá más sorpresas, avanzaremos más. No solo sorpresa porque estoy aburrido, sino porque hay veces que de tanto cavar aquí ya no sale nada más. Entonces, los márgenes de la conciencia son muchos y también me sirve la metáfora de un territorio, ¿no? Es casi como yo me lo imagino como el mapa del Señor de los Anillos, ¿no? Ay, me encanta. Claro, están aquí los elfos y hay de todo. Los puedo enumerar o los podemos ir desenvolviendo poco a poco, ¿no? Casi les podemos hacer un striptease a los márgenes de la conciencia, pero te voy a avisar. Aviso al oyente. ¿Sabes cuando ponen aquí? Sí, aviso, claro, ¿no? aviso al oyente. Hay que desactivar un campo de minas aquí, que es el de los prefijos. Ya, te he oído hablar del tema de los prefijos. Soy muy pesado. Es que si no lo desactivo... No, pesado no. Claro. Desactívalo. Porque el lenguaje es muy traicionero. El lenguaje se utiliza para revelar y para ocultar. Sí, y para muchas cosas, incluidas las de marginar. Claro, efectivamente. para marginar. Entonces, para hablar de los márgenes, yo tengo que desactivar las minas para poder llegar a ese territorio, ¿no? Okay. ¿Y cómo lo hago? Aviso de 3 o 4 prefijos que están puestos ahí con muy mala intención, ¿vale? Okay. Y como lo dice un científico...
Pues no pasa nada. Pues no pasa nada. Claro, si lo dijera uno que no... Te vamos a dar la venia. Claro, si no, claro, con la venia del tribunal. No, es verdad. Si no lo dijera un científico sería, fíjate, primer prefijo, que además los prefijos son prefijos. Sí, o sea, están fijos. La gente se queda ahí fijo, ¿no? Que sirven para que dejes de hablar del tema. Por ejemplo, si yo hablo de las experiencias cercanas a la muerte y la posibilidad de que algo sobreviva a nuestra muerte física. Ponte que yo digo, mira, quiero estudiar esto científicamente. Que luego si quieres hablamos de los mentes, de los científicamente, jurídicamente, políticamente, ¿no? Alguien levanta la mano, o mejor grita y dice, pseudociencia, pseudociencia, pseudociencia. Un prefijo que se utiliza en algunas ocasiones merecidamente. Claro. Pero en otros casos es simplemente para que no te vayas a la montaña. Tú quédate aquí, que necesitamos gente que pique. Mineros que siguen picando, ¿no? Se dice para desacreditar, y aquí está la clave, un objeto de estudio cuando a la ciencia no le debería importar qué estudias, es que eso sino es lo que cómo. decía. Exacto, ¿Lo haces el bien o método no? científico. ¿Sigues las reglas del juego o no? Exacto. Pero lo que estudies, en principio, pruébalo. Incluso la inmortalidad humana. Dices, bueno, eso es de las religiones. Bueno, pero si un científico que se supone que tiene libertad de cátedra, libertad intelectual, la de palabra ya se nos va acabando, pero la al menos de pensamiento, ¿no? Bueno, que se pueda investigar. Entonces, primer prefijo que hay que desconectar es la acusación inmediata de pseudociencia. De pseudociencia. No me lo digas, porque entonces te voy a preguntar a ti, defíneme qué es pseudociencia, y muchas veces es aquello que me incomoda a mí en mis creencias vitales, que esta es otra muy curiosa, la gente que dice, no, tú crees en esto, bueno, en los que creen, tú no crees en nada, entonces ¿cómo te sales de la cama por la mañana sin pensar que se te va a hundir el suelo, ¿no? Bueno, yo aquí ya ves que me pongo... Sí, no, pero además tiene mucho sentido. O sea, de hecho, uno de los síntomas de la depresión mayor es no creer en nada. Fíjate, no sales de la cama, ¿no? Pero está un punto de vista literal. O sea, si tú no crees que el suelo va a aguantar tu peso en el siguiente paso, no lo das. Claro. Por lo tanto, duda y creencia. Siempre vamos a recordar esto, es muy importante. Recordar que es una cuerda floja entre dudar y creer. Otro prefijo. Es que esto de lo que vas a hablar, Alex, es paranormal. Ya. Paranormal. ¿Qué significa? Que ya sabemos que es pseudociencia. Hombre, no. Que no es normal. Es interesante lo de normal, porque ¿qué en la física es normal? Bueno, claro, no, esta es otra. Empecemos por ahí. O sea, a mí me dices que el Big Bang muy normal. Bueno, igual por es eso... muy normal esto de que el tiempo y el espacio sea una cosa extrañísima, que no... Nada de lo que se estudia en la física es normal. Bueno, igual por eso, por mi deformación profesional... me atrevo o incluso me da mucha satisfacción estudiar estos temas, ¿no? Porque cuando ya te han enseñado que lo que creías que era materia se convierte en energía, que lo que creías que era un espacio absoluto se dobla si hay una fuerte masa gravitatoria alrededor, que lo que creías que era el tiempo, que era un reloj que hace clock, si vas más rápido se estira como un... Cuando ya un poco te has dado cuenta que esto es una locura, que el universo es una locura... Que el tiempo de tu cabeza no es el de los pies. Bueno. Es que eso te lo juro que es de esas cosas... Es técnicamente cierto. Lo sé, por eso cuando descubrí ese dato dije, no, esto ya sí es demasiado. O sea, ¿en qué universo vivimos? Es fascinante. O sea, es fascinante. Que yo vivo en permanente... fascinación y también estupefacción ante lo que es la realidad. Bonito, ¿no? Bonito, claro. En permanente. Lo dicen en inglés, que no hay una palabra exacta para describirlo en español. Pero el es la postura, yo creo, sana del humano ante el misterio. Cierto. Y la otra postura, que también es sana, pero tiene su lugar, es... bueno, esto tarde o temprano, ¿verdad? Si le damos unas cuantas vueltas, lo tenemos solventado, ¿no? Que es la idea de que el universo es un gran sudoku. Yo no creo que el universo sea un gran sudoku. Entonces, estudiando lo que tú quieras, la biología es fascinante. Yo he pasado muchos años estudiando la biología de organismos, de laboratorio, y he estado enamorado de la mosca de la fruta durante varios años. ¿Estuviste estudiando, no? Sí, y yo soñaba que era una mosca yo cuando... ¡Qué fuerte! Es que lo soñaba, te lo digo, de verdad. Buenísimo. Me encanta. ¿Y qué estabas estudiando de la mosca de la fruta? Su sistema olfativo. ¡Oh, qué bueno! Bueno, cómo procesaba la información del mundo y luego decidía tomar acción y navegar el mundo olfativo. No me había planteado ni que tuvieran olfato. Bueno, hay gente que cree que no tienen ni cerebro.
la mosca de la fruta tiene cerebro y tú tienes. Claro, no, yo eso sí, y la vista, ¿no? Siempre Sí, famosa sí. como la vista de las moscas y todo. Pero el olfato no me había planteado en Hombre. ningún momento el tema del olfato. Qué interesante. Sí, sí es fascinante. Bueno, vamos a volver a los márgenes, pero sí, a fíjate, los porque esto me sirve prefijos. para recuperar las 3 Cs. Hemos hecho mucho anuncio antes, ¿no? Pero la C de comportamiento, Claro. yo he estudiado bastantes años el comportamiento primero de lo inerte como físico y luego de lo vivo como Claro. biólogo adoptado Sí. en esa tierra, ¿no? Sí, Luego la C de la cognición, claro. percepción, memoria, atención. Hombre, estos organismos no solo se comportan, También también tiene- perciben el mundo, ¿no? Y toman decisiones y recuerdan lo que les ha pasado y prestan atención a este estímulo y no a este otro. La tercera C es la de la consciencia y por si eso no fuera poco está la consciencia plus, ¿no? Que son los márgenes. Exacto. Entonces, pseudociencia desactivado. Paranormal desactivado. Sobre... Natural. No, están ahí, buenísimo, están ahí. buenísimo, Claro, buenísimo. hay muchos, ¿no? Sobrenatural. Sí. Bueno, sobrenatural. Habrá que verlo. Y en cualquier caso, ¿qué quieres decir? Que es algo que, yo qué sé, que solo es para los curas, que a veces en este país se habla así. No, esto Ya. no es ciencia, esto es religión y... Ya. Vale, ¿cuáles son? Hay muchos. En el norte, por ejemplo, encontramos las experiencias cercanas a la muerte, Ok. el proceso de lucidez terminal, que también podemos hablar de él, que tiene nombres técnicos, la gente sabe lo que es. Las abuelas, como siempre digo yo, las abuelas esto ya lo saben. No tiene que venirles el experto a contarles No, lo que es la lucidez y terminal. yo te iba a preguntar una cosa, porque cuando has hablado de la lucidez terminal, que te he oído hablar de esto, yo tengo una experiencia personal que no es lucidez terminal, pero muy parecida. Mi abuelo tenía un Alzheimer ya degenerativo absoluto. O sea, mi abuelo no reconocía a nadie, no reconocía el tenedor, no sabía cómo decir las palabras, estaba ya en una fase muy, muy, muy avanzada. Absolutamente constreñido en su vida diaria a ser permanentemente ayudado por todo, incapaz de comunicar prácticamente nada. Y mi abuela muere en esta circunstancia de mi abuelo. Y mi abuelo durante 48 horas vuelve a ser lúcido, pero no medianamente y que empieza a recordar cierto... No. Como si nunca hubiera estado enfermo. Una cosa alucinante, fue impresionante porque él se puso a llamar a uno a todos los amigos a informarles de lo que había sucedido. Fue él el que habló con el seguro de defunción, fue él el que organizó el funeral, fue él, o sea, una cosa, reconoció por supuesto absolutamente a todos los familiares, o sea, una cosa que estábamos todos, no sabíamos cómo explicar esta situación, era impresionante, no sabíamos cómo explicarlo. Y le duró exactamente hasta que entramos al cementerio. Gracias por compartir esto. Por cierto, una de las cosas que me pasa cuando yo hablo es que la gente me habla. Cuando yo cuento estas cosas y acaba la conferencia o alguien lee un artículo y me escriben y me cuentan cosas que yo como físico teórico en la vida pensé, cosas muy íntimas de estos fenómenos, de esas cosas que le pasan a la gente, ¿no? Yo no vengo aquí con la verdad ni con la explicación, pero sí que vengo con alternativas, ¿no? Entonces, como neurocientífico, uno diría, bueno, yo qué sé, tu abuelo tendría algún tipo de alucinación, ves a saber, ¿no? O sería una casualidad, según lo que puedes decir, o ves a saber. Pero luego hay otras posibles explicaciones, otros posibles marcos a estos hechos, a estas fotos. Y son, además, que nos emocionan. Claro. Son cosas que tienen que ver con tu vida... episodios de tu vida que tienen una alta carga de significado, ¿no? Por supuesto, y además de planteamiento de qué pasa, o sea, ¿qué pasa? Hay incluso planteándoselo desde la manera más materialista, ¿qué? Hay una parte del cerebro que sí funciona todavía y se almacenó todo ahí y sí hay acceso a esa zona del cerebro. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo...? ¿Y por qué luego ya no? ¿No? ¿Y por qué volvimos otra vez a la condición anterior? Bueno, otra frase para desactivar, yo aviso, es esto no es nada más que lo otro. Y que igual igual le he dicho yo en este rato, ¿no? Pero peligro. Claro. Cuando alguien dice, bueno, esto no es nada más que... Lo que has descrito parece un episodio de lucidez terminal que no había oído porque no es el fin de su vida, sino la de su pareja, pero tiene todo que ver
con esa idea de que alguien cuyas, en este caso, funciones cognitivas están prácticamente apagadas, nulas, durante mucho tiempo, de repente, por eso se llama lucidez terminal. Hay un pico de lucidez hacia el final. ¿Eso cómo lo explicamos, no? Y la versión B, la explicación alternativa, bueno, ya se sabe, será algo que el cerebro, ¿cómo no? Algo que el cerebro produce es, bueno, ¿y si el cerebro no es un productor de conciencia, sino que es un filtro? No produce, sino permite. Y bueno, un caso, vale, pero es que son muchos casos y son muchos márgenes. Y mi tesis, y algo sí que vengo a afirmar aquí, es que todos estos márgenes de la conciencia, cuando vas a ver qué son, cuadran más con el marco en el que el cerebro es algo así como un filtro de lo que llamamos mente. Hay una poetisa que decía que ella no escribía sus poemas, que ella perseguía sus poemas y que a veces era horrible porque los veía pasar y se estaban yendo y no era capaz de atraparlos y se describía a sí mismo como una antena. Y me estás recordando con la palabra filtros eso, son como si metáforas tuviéramos que se utilizan también. Como una antena de recepción, ¿no? De ciertos mensajes. Que luego eso abre otras preguntas. Bueno, si es una antena, ¿desde dónde se envía? Vale, no se acaba. No, es verdad. No me había hecho ni siquiera esa pregunta y ahora sí estoy sufriendo. No, es verdad, pero no pasa nada. A mí me gusta que se abran nuevas preguntas. Claro. Si no se te abren nuevas preguntas, es que estás cavando demasiado hondo en tu hoyito de metro cuadrado, ¿no? Claro. Pero fíjate, otra metáfora que utilizo es la del teléfono, ¿no? Cuando tú coges un teléfono, tu teléfono móvil, imagínate que lo aporreas contra la mesa y lo rompes, ¿no? Ya no funciona, ¿no? ¿Eso quiere decir que Internet ha desaparecido? No, sigue ahí, pero ahora tú no eres capaz de captar esa información, que es solo una metáfora, pero es una metáfora alternativa a la metáfora del cerebro como ese ordenador que produce, ¿no? Y entonces, insisto, hay que contrastar teorías, metáforas, metafísica, modelos, Platón matemáticas. Estaría mucho más de acuerdo contigo con esta visión, ¿no? Que con la visión que tenemos del... Bueno, es que la visión de los últimos 400 años, los últimos 100 años, es realmente muy pobre. Lo siento por decirlo así, es muy pobre. Es la visión ya no solo del cerebro, del universo como una máquina donde la evolución es todo por azar, por ninguna razón, ¿no? Es todo como sin significado, sin propósito, sin razón de ser. Y entonces todo lo que hablamos al principio, lo bonito, lo que nos importa en nuestra vida, todo son casualidades fortuitas, aleatorias, que han venido, no se sabe cómo, ¿no? Hombre, es una visión del mundo, yo lo digo así, un poco cutre. Es cutre. Yeah. Es hortera, que decimos. Para lo bello que es. Estéticamente es muy pobre. Y otros dirán, bueno, Alex, lo que importa es lo que dice la ciencia. Claro, vamos a ver también qué puede contribuir la ciencia. Pero, querido, hay que ir a los márgenes. Entonces está el de la lucidez terminal, que es lo que tú decías, ¿no? De repente, la idea de que cuando te estás muriendo, se te está desgarrando, rompiendo el filtro, y puede haber un momento en el que pase más mente, más cognición, si quieres, de la que habitualmente tenías. Bueno, es una hipótesis, podemos tratar de ver si es así. Pero luego hay otros márgenes y aquí depende del umbral, y cuando los voy a contar me da un poco de cosa todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque suenan a imposible. Vale, a ver, cuéntame los imposibles. Bueno, mira, uno que, claro, que es traición a mi comunidad. Uy, vamos a hacer traición aquí. No, es verdad, porque en ciencia y dogma y también hay herejes. Entonces, yo lo que te Qué fuertes los paralelismos que estás planteando con la religión. Sí, sí. Es que es muy fuerte. Pero bueno, también... Vale, pero la verdad que en cualquier ámbito de la vida. Es verdad, o sea, claro. Eso sucede en todas partes. Claro. No, en todas las profesiones. Te voy a decir, puede ser motivo de excomunión. Okay. Ya para seguir dándole a la palabra, ¿no? Claro, porque hay unos cardenales que deciden... si te has salido del dogma o no, del dogma de fe, ¿verdad? Lo digo así adrede, ¿no? Luego no pasa nada. Entonces, hay cuestiones que son heréticas, ¿no? Por ejemplo, que uno pueda percibir información de una forma anómala. Y anómala es el adjetivo de calentamiento aquí. Anómala. Pero no lo voy a decir de golpe porque si no, pseudociencia, ¿no? Le dan al botón seguridad, debajo de la mesa, ¿no? Seguridad. A ver, por ejemplo, la posibilidad, pongámoslo sobre la mesa, de que uno pueda percibir información sin que venga mediada por los 5 sentidos. Ok. Ahí podemos poner la música si quieres, ¿no? De misterio, ¿no? No, bueno, hay mucha gente muy seria, filósofos, físicos, poetas,
místicos, que esto se lo han tomado muy en serio, lo han hecho muy bien. O sea, no me vayas a buscar al charlatán de turno, que esta es otra táctica burda, ¿no? De ir a buscar al fraude de turno para decir, ¿hablas de esto, Alex? No, de esto no hablo. No. Hablo de the real deal. Entonces, como a veces también digo, se cree que solo tenemos 5 sentidos. Luego hay gente que el sentido común y el sentido del humor lo ha perdido también, ¿no? Solo tiene 5. Pero también es una cuestión que le compete a la física y por eso a mí me encanta estar entre estas dos aguas. Claro, está muy interesante, ¿no? Eso. ¿Qué significa poder percibir algo de una manera, y ahora voy a utilizar un término físico, que viene también heredado de la física cuántica? Y como soy físico lo puedo decir. Muy bien. No, porque a veces dicen, ya está con la cuántica. No localidad. La no localidad. Bueno, esto ya llevamos un rato hablando, pero ya podemos... O sea, la no localidad es una idea muy bonita que nos trastoca totalmente cosas que dábamos tan por hechas de nuestro mundo, ¿no? Y lo habréis oído cuando la gente habla del entrelazamiento, ¿no? Sí, claro. Que además se le dio el premio Nobel hace 1 año y medio. El premio Nobel es como el sello final, ¿no? Sí, esos ya están totalmente autorizados a decir lo que sea. Pues se ha tardado 80 años en que le den ese sello. También para que se vea que la ciencia... avanza. Pues dicen, si esto fuera verdad, ya se... No, si esto fuera verdad, el premio Nobel para el entrelazamiento ha tardado 80 años porque había muchos remaches que hacer para acabarse de asegurar. Pero te dice que la realidad es no local. ¿Qué significa no local? Que algo que esté aquí y algo que esté aquí pueden saber metafóricamente, claro, te lo cuento así, si no saca el boli hacemos las ecuaciones, ¿no? Que algo que está aquí y algo que está aquí pueden saber el uno del otro sin enviarse un WhatsApp, sin enviarse un mensajito, sin utilizar una señal, que en este caso podría ser una señal electromagnética, luz, ¿no? Por eso, y esto de las márgenes de la consciencia te vas al problema que hay en la física, que se ha quedado atascada entre lo que dice la relatividad y lo que dice la cuántica. Y no hay manera de casar, no son compatibles, ¿no? ¿Por qué? Porque para la relatividad todo es local, funciona pues que te mandas una señal lumínica, ¿no? Y es así como las cosas saben de las cosas. El entrelazamiento cuántico dice, no, es posible, y no solo posible, que vas y haces experimentos y lo mides así, ¿no? Que si tú le haces algo a esta partícula, yo a veces también hablo en términos de una mamá y su bebé. Muy bien. Pues porque me apetece hacerlo así. Porque creo que es metafórico para que la gente lo entiende. Le pasa algo a tu bebé y tú lo sabes. Exacto. Pero no te ha llamado la abuela para decirte que... ¿vale? Exacto. Tu bebé se ha caído. Bueno, eso es un margen de la consciencia. Es que sí, eso. Eso seguramente todas las madres te van a decir que eso es totalmente posible. Yo durmiendo en el cuarto lejísimos de mi hijo, me despertaba 3 segundos antes de que él se despertara. Eso lo dirán todas las madres. ¿Sabes qué te van a decir casi todos los científicos? Pobre gente, estas mamás. No saben de estadística, no saben de sesgos cognitivos. Obviamente es una casualidad. Una casualidad que, claro, ellos lo interpretan. No, es una casualidad. Sí, no. Puede ser, pero son todas casualidades. Lo sabes tú, lo sabes. Pues sigue cavando en tu hoyo y déjame tranquilo, ¿no? Claro, aquí también, porque muchas veces a la gente normal y corriente, los científicos los tratamos de imbéciles. Y cuando hablas de la conciencia, claro, cuando estás estudiando las propiedades termoconductoras de un material, ni cortas ni pinchas, pero cuando están hablando, no, es que esto le pasó a mi padre. No, es que yo tuve una experiencia cercana a la muerte y vi el túnel. No, es que yo tengo estas experiencias telepáticas con mi hermano gemelo, porque cuando sé qué tal, yo hablo con gente y me cuenta esto, ¿no? Vamos a ver qué es. Bueno, pues la física cuántica, que ya hace 100 años, pero todos estos sabios de los que yo hablo viven en el siglo XIX, viven con el Windows 95. Ese es su sistema operativo, el de la física del siglo XIX. Son muy modernos, ¿eh? Tecnología de última generación. Metafísica del siglo XIX. La clásica, la de las bolitas de billar. Aún no se han enterado que en la naturaleza es posible, no solo es posible, es que se da este fenómeno. Que haces algo aquí y esta lo sabe. ¿Cómo lo sabe? No lo sabemos. Y si lo intentamos pensar... Claro, y súper interesante intentar averiguar cómo. Claro, pero si lo intentamos pensar en términos clásicos, no podemos, porque ya te he dicho que no hay señal que se manda, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver con la idea de que esto es un todo. Holismo es otra palabra que holismo huele a New Age. Bueno, vale, pero es cierto que si tú piensas este sistema como un todo, ya puedes tratar de pensar cómo es posible que este sabía del otro sin que se lo hayan dicho todavía. Es verdad, esto es para lo que llamamos materia. Pero bueno... igual los extremos se tocan. Cuando hablamos de mente, lo que yo estudio, lo que yo veo, lo que yo puedo comprobar, lo que yo puedo leer, pensar, parece que indica que
es muy parecido a lo que les pasó a los físicos hace 100 años con lo que les puede pasar a los neurocientíficos hoy en día. Y por eso yo creo que la neuro está en todo, ¿eh? Neuromarketing. Sí, ahora estamos con la explosión del neuro. Es un poco pesado, sí, también te digo. Sí. Ese prefijo hace lo contrario, fíjate. Ese prefijo multiplica por 10 el valor. Por ejemplo, tanto que los New Age, los New Age todos, lo que han hecho es ponerle el neuro. Mira, para... un cubo de Rubik, pero ahí yo podría decir que esto es un neurocubo de Rubik. ¿No? Pues vale 10 veces más. Efectivamente. Bueno, vale. La neurociencia hoy tiene esta oportunidad, que además tiene que ver con la oportunidad de retomar lo que te contaba de Galileo al principio, de la ciencia y al principio de nuestra conversación, que es que hizo esta separación y dijo, la mente para luego. Bueno, pues la mente ahora. Y al hacer eso yo creo que esto puede ser una nueva ciencia. Y suena como, wow, esto sí que es marketing, colega. Bueno, una nueva ciencia, una ciencia que trate de abordar lo que siempre le ha dejado a las humanidades. Y cuidado, con esto no digo que ahora sea nuestro terreno, solamente nuestro, porque hay mucha apropiación de lo que los humanistas llevan diciendo desde siempre, ¿no? Sí, y, o sea, los humanistas, los místicos, los artistas. Los artistas llevan desde hace mucho tiempo también hablando de estas cosas. Se anticipan. ¿No? Los artistas se anticipan muchas veces a revoluciones científicas. Sí, efectivamente. ¿De dónde lo captan? Claro. Claro, por eso he pensado mucho en los artistas, porque entienden estas cosas que tú estás planteando. Entienden la vida así o perciben la vida así muchas veces, y por eso es que lo vemos. Sí. Están enchufados a otra cosa. Sí, o claro, es que ahí es donde, ¿a qué cosa? Porque ¿qué es la realidad? Vamos a volver siempre al tema de qué es la realidad y cuál es tu posición dentro de la realidad. Y por supuesto, volvemos al tema de la conciencia, ¿qué es tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿No? Y qué eres tú va a llevarte inevitablemente otra vez a qué es la realidad, y así. Es que por eso te decía que lo veo muy difícil ver como un fin a esa conversación, a esa conversación que se da. Vale. Dentro de todos estos márgenes de la conciencia, ¿cuál es el que estás estudiando tú? Varios. Tres. Tres porque es un buen número. ¿Te gusta lo estético, eh? No, pero 3 es un taburete. Luego te hablaré del taburete, que también tiene 3. Sí. El taburete. Sí, es el mínimo que necesitas para que haya una mesa. Para no caerte. Mínimo que necesitas para no caerte de culo. Sí. El taburete. Volveremos. Pero no, te digo 3 porque pertenecen... Me interesa todo. Esto es el problema que tengo. Yo soy muy curioso, pero pertenecen a 3 ámbitos distintos dentro de estos márgenes. Uno tiene que ver con... Te los voy a ver si te los puedo resumir y luego vamos a por donde quieras. Uno tiene que ver con, como te decía, la capacidad de recibir información, percibir sin que sean los sentidos los que te transmiten esa información. Sí, ok. Bueno, eso se puede estudiar. De hecho, y se ha estudiado muy bien, y hay muchos artículos científicos para el escéptico de turno, los escépticos dogmáticos, estos que dudan de todo menos de su propia duda y de sus propias creencias, te dirán, no, eso no... No, hay cientos de artículos científicos revisados. Las reglas del juego, esas que dices que los pseudocientíficos no utilizan, no, han pasado todos esos filtros. No es verdad absoluta, porque no sabemos, pero evidencias hay, estudios bien hechos hay. Bueno, pues se puede estudiar, por ejemplo, lo que se llama la percepción extrasensorial. Ok. ¿Vale? Que alguien pueda recibir información de una imagen, por ejemplo, sin tenerla que estar viendo, ¿no? Y además, si quieres, para ya rizar más el rizo, no solo en el espacio, sino en el tiempo. Esto cuando yo lo escuché pensé, qué guay, pero no, ¿cómo? Es decir, que puedes percibir algo que aún no ha sucedido. Claro, ahora mismo quien nos esté escuchando... O que ha sucedido. O que ha sucedido podrías... Sí, también es espectacular, pero hombre, si no ha sucedido, ¿no? Alguien que nos esté escuchando dirá, ya se les ha ido totalmente, ¿no? O sea, verdaderamente... Bueno, pues que habría que ver los experimentos que se pueden hacer para tratar de ver si desde el futuro gotea un poquito al presente, ¿no? Bien, esto tiene que ver con captar información. Luego hay otros experimentos que tienen que ver con un proyecto en el que estoy participando que se llama Proyecto Consciencia Global, que tiene que ver con, otra vez, la posibilidad, lo digo así, ¿no? La posibilidad de que no solo la materia afecta a la mente, que es lo que nos han dicho, que la flecha va en esa dirección, ¿no? Sino que la mente también puede influir en lo que llamamos materia, que al final son distinciones, ya sabemos, un poco artificiosas, ¿no? Y en este caso hay unos generadores de números aleatorios. Es un dispositivo físico. Sí, he oído hablar. Cuéntame. Bueno, imagínate que tiras una moneda
Sí. Y puede salir cara o cruz. Sí. Vale. Imagínate que la tiras muchas veces. Pueden salir muchas caras o muchas cruces. Exacto. Si la tiras un suficiente número de veces, la probabilidad, las leyes de probabilidad te dicen, y de los grandes números y de la estadística, pues que si la moneda es justa, está bien construida, no está sesgada, 50-50, ¿no? La probabilidad cara o cruz. Por eso se lanza una moneda, porque es como que decide el azar, puro azar. Ok. Bien, pues mucha gente, esto es muy curioso también, te tengo que decir, el campo de quien ha estudiado esto es más pequeño, todo el campo, que quien estudia la forma del ala de la mosca de la fruta. También para ponerlo en contexto, ¿no? Porque se da financiación y oye, la gente que estudia la forma del ala de la mosca de la fruta, hay que saber también qué forma tiene. Pero, digamos, hay gente seria, pero la financiación que se da, el respaldo que se da para hacer eso es minúsculo. Pero hay gente que ha estudiado esto durante muchos años. En la Universidad de Princeton hubo un laboratorio durante mucho tiempo que estudiaba las interacciones anómalas entre humanos y tecnología, humanos y máquina. Okay. Porque les interesaba, porque tú estabas construyendo... Bueno, la CIA siempre le ha interesado este tipo de investigaciones. Corrió programas donde estudiaban la visión remota. Antes te he hablado de percepción extrasensorial. Sí. Un tipo de percepción extrasensorial es la visión remota. Otra es la visión extraocular, que es por donde yo he entrado en este mundo, ¿no? Pero luego hay muchos tipos de formas de ver qué pasa respecto a percibir esta información de una forma anómala, que significa no sabemos muy bien todavía por dónde entra. Si es que entra, otra vez pensando en la idea de que igual no es un mensajito que se manda una paloma a otra, ¿no? Y entonces es aleatorio, es que por volver a la moneda, y entonces es aleatorio, y entonces ¿cómo funciona el experimento? Como es aleatorio, y si consigues, eso primero se hacía tirando dados y monedas, luego se automatizó a ayuda de la tecnología en que ya no eran humanos que tiraban monedas o dados, sino que eran sistemas mecánicos y luego sistemas electrónicos o eléctricos, es decir, es una maquinita, como si fuera una videoconsola, y que va generando ceros y unos. Y es algo muy importante decir que estos ceros y unos son verdaderamente aleatorios. Están generados no por un código... Ya, que tú puedas manipular o que... Tienes ahí la física sucediendo. Tienes fenómenos cuánticos que están sucediendo que te generan avalanchas de electrones y entonces según cruzan un umbral de un voltaje, pues decides si es cara o es cruz. De hecho, estos dispositivos que generan estas secuencias de números, que como son aleatorios son muy difíciles de encontrarles un patrón, se utilizan en los bancos para encriptar información. ¿Vale? Ok. Porque si una cuenta muy larga, no es fácil saber cuál es porque está encriptada con un patrón que no tiene, por definición casi, como es puramente aleatorio, no tiene una regla que yo pueda craquear. Sí, claro. Vale. Entonces a alguien se le ocurrió, hombre, pues esto lo podemos estudiar porque tenemos aquí un sistema físico que nos produce algo que tenemos controlado a la perfección, y ahora vamos a tratar de ver si la mente, y esto suena a lo que gracias al cine que nos trae estas ideas que no caben por las puertas de la ciudadela de la ciencia, doblar la cuchara. Lo vamos a decir así, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Pero no doblar la cuchara... Gracias al yoga, ¿eh? Bueno, esto es otro viene tipo de de yoga. milenios. Es otro tipo de yoga. Sí. No como Uri Geller, que podríamos hablar, sino... Bueno, no es algo tan burdo en el sentido que es muy macroscópico doblar una cuchara. Pero la idea es, oye, con la mente, y ahora cuando digo mente habrá que decir, no sabemos si es con la intención, con la atención, con la emoción. Vale, interesante. Podemos, y esta es la pregunta técnica, no es el poder del secreto, no. Podemos detectar correlaciones entre las desviaciones de esta secuencia de números aleatorios y intenciones o atenciones o emociones de una persona o de un grupo de personas. Bueno, pues si eso se puede detectar, y se ha detectado, lo que pasa, como decías tú antes, en la ciencia hay que repetir y replicar los experimentos, pero algo de evidencia ya hay que sí, y este proyecto... este proyecto... Por ejemplo, claro, esto no te lo van a contar en los medios de comunicación, porque entraría no en la sección de ciencia. Yo alguna vez he enviado algún artículo, por si me están escuchando los editores de algún gran periódico de este país, y lo tengo que denunciar aquí de buen rollo, ¿no? Me han dicho, no, esto que pones aquí, con referencias científicas de artículos y investigaciones, esto no te lo vamos a publicar, que entiendo que el editor tiene toda la libertad, para eso es el editor, ¿eh? Pero esto no te lo vamos a publicar, ¿y por qué no? Porque es pseudociencia. ¿Y quién lo ha dicho que es pseudociencia? Mi equipo de ciencia del periódico. ¿Y tu equipo de ciencia del periódico? ¿Cuántos científicos hay ahí? Bueno, no, ninguno, pero... es que es el tema.
Habérmelo dicho, es el tema. No es que no sea ciencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estos dispositivos se utilizaban primero en este laboratorio de Princeton, luego se empezaron a poder hacer portátiles y se llevaban a eventos, por ejemplo, de meditación, que aquí puedes utilizar también las ciencias contemplativas. Y luego se distribuyeron por todo el mundo. Y, por ejemplo, cuando hubo el ataque a las Torres Gemelas, Sí. ahí hay una desviación del copón. ¿En serio? Sí, en serio, en serio. En serio y en serie. Sí, otra cosa es que esto, ¿qué prueba esto? Bueno, la interpretación es compleja, pero ahí hay una evidencia, ahí hay una foto. Ahora, ¿en qué marco la O sea, podemos algo poner? está pasando lo suficiente como para que sea interesante seguir investigando, Sí, desde luego. exacto, eso me gusta. A veces dice, por lo que está claro aquí es que vale la pena saber más, ¿no? Otra cosa es que, bueno, eso se puede repetir. Fue casualidad, como lo de la mamá que notó que el bebé... ¿Fue casualidad? Bueno, vamos a ver si es casualidad. Porque el premio es gordo. El premio es un premio gordo. No, está claro. Si eso es verdad, Lo que- vale a la ver, pena claro, y mirarlo. saber cómo es y cómo funciona y qué es. Y si no es verdad, también. Y si no es verdad, también, desde luego. O sea que esta es digamos, la segunda rama. Y, por ejemplo, hemos instalado en Madrid estas navidades pasadas el primer nodo mundial. Además, pues yo conseguí coordinarlo allí de estos dispositivos y están ya corriendo las 24 horas, ¿no? Y capturando, más que capturando, fíjate aquí el lenguaje me atrapa, no están capturando, están generando secuencias. Y vemos, yo los describo como sismógrafos de la consciencia. Si hay un terremotillo, Interesante, por favor. si hay unas vibraciones, metafóricamente hablando, pues bueno, con esta tecnología igual lo podemos detectar. Entonces, ahora sí, la página web de este proyecto que se gestiona desde Estados Unidos, un instituto que se llama el Hard Math Institute, pues hay por todo el mundo, ahora tenemos unos 300 instalados, el objetivo es llegar a 1000 y tenerlo montado, ¿no? Para ir viendo según sucedan eventos. Algunos son, obviamente, imprevistos, ¿no? Pero otros pueden ser, pues como cuando llega el fin de año o cuando Sí, las se grandes celebra el Día sinergias Mundial, estas. claro, el Día Mundial del Amor, yo qué sé, pues poder ver qué pasa, ¿no? Algo muy interesante de todo esto es que fíjate que tenemos que salir del laboratorio. Claro. Esa ciencia, la ciencia se hace en los laboratorios por una razón muy particular, que es donde el laboratorio es el sitio donde se interroga a la naturaleza. Claro. Aquí, Porque con mis puedes condiciones. controlar Claro. todos los parámetros. O sea, eso lo puedo entender. Es un poco como el cine, esta grabación, está todo Tiene controlado. sentido. No es un documental en donde te vas a enfrentar Tiene a lo sentido. que... Pero en la consciencia, en los marcos de la Correcto. consciencia, eso desborda muchas No, y la veces los medicina límites misma. del claro. Entonces, esto hay que hacerlo en el Claro. mundo real. Claro. Esta es la segunda pata del taburete. Ok. Y la tercera tiene que ver con los procesos de la muerte y el morir, con las experiencias cercanas a la muerte. Yo tuve una, lo sabes, ¿no? Entonces, también desde mi propia experiencia es un tema que existencialmente me interesa, no solo una curiosidad científica. Y la pregunta es, ¿qué cuenta la gente? ¿Qué le pasa? ¿Y qué experimentos se pueden hacer para, otra vez, preguntarse qué es eso que llamamos cerebro? Si resulta que hay veces que el cerebro está clínicamente muerto. Otra cosa es que hay alguna neurona funcionando. Como digo yo, la gente se agarra a un clavo ardiendo o a una neurona muriendo, ¿no? No, es que habían 2 neuronas. Bueno, encefalograma plano. Ya sabemos que puede haber más actividad en capas más profundas del cerebro. Pero, hombre, alguien que hace 10 minutos que no respira, le están tratando de reanimar, luego vuelve, porque hoy, gracias a la medicina, se puede resucitar a la gente. Y cuenta no solo supuestas alucinaciones, sino que además describe información verídica que había en la sala de operaciones, etc. Si se puede conjugar esa experiencia, que además es muy difícil de estudiar, claro. Tienes que esperarte a que alguien acabe en una unidad de... Claro. Bueno, si se puede conjugar eso con percepciones verídicas, abrimos una grieta en este otro margen de la conciencia para poder replantearnos qué es eso que llamamos mente y cerebro, ¿no? Eso les pone muy nerviosos a mis amigos los materialistas. No me extraña. Porque hay experimentos, un solo experimento, que luego hay que repetir, pero un solo cuervo negro, o un solo cuervo blanco, o un solo cisne negro, te invalida la idea de que todos eran blancos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que son jaque mate. Hay experimentos que si se pueden repetir, se puede volver a ver, me da igual todo lo demás, es jaque mate. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que cambiar la visión del mundo. Hay gente que no necesita la ciencia para cambiarla. Está claro, pero para hacerlo
a escala, como se dice, y a Sí, nivel social es necesaria la participación, por lo menos de ella. Alex, ha sido un verdadero placer. Creo que nos quedamos con muchas cosas en la maleta. Creo que necesitamos un round 2 y te espero aquí para la próxima, en donde nos vas a contar también tu propia experiencia con esa cercanía a la muerte, ¿no? Así lo haremos, gracias.